Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa En Modo Ciclista. Soy Rodrigo Croqueviel y hoy les traigo un invitado estrella y que forma parte de uno de los equipos más ganadores en el último tiempo en el UCI World Tour. Él dirige a nombres tan importantes como Tadej Pogačar, ganador en 2 ocasiones del Tour de Francia. Se trata del director deportivo del Team UAE, Josean Fernández, más conocido como Machín, a quien le agradecemos este contacto y está en línea desde España. Oye, primero que nada, Josean, dime si estoy pronunciando bien tu nombre. Machín está bien, que es como me llama todo el mundo. Machín, perfecto. Machín es la forma más fácil, más coloquial y creo que como más me conoce el mundo del ciclismo en general. Buenísimo. Oye, primero que nada, felicitaciones. Ha culminado la Vuelta a Cataluña. Nuevamente ahí con Tadej Pogačar sacaron un muy buen campeonato y primer lugar, así que son los primeros. Y obviamente agradecer tu tiempo. A ver, si uno hace historia de tu trayectoria, Machín, para nuestros auditores, tú, claro, tuviste una pasada tal vez bien rápida como ciclista del World Pro Tour y después muy joven comenzaste a ser director deportivo y hasta que llegaste al Mapei, que ahí tu nombre se hizo muy famoso, Quick Step, y ahora está en UAE. Cuéntanos un poquito cómo fue desde tu juventud, más bien, tu mirada en perspectiva, pensando si esto, tú preveías que este gran futuro, que al final se cumplió, estaba dentro de las posibilidades, estaba dentro de lo planificado. Cuéntanos un poquito, Machín. Bueno, te voy a hacer un breve resumen de todo lo que has comentado, ¿no? Como bien dices, yo empecé en categoría cadete cuando tenía apenas 14 años. Pasé en junior, tuve, destacados resultados. Pasé a amateur. La primera carrera que competí la gané. Pensaba que iba a ser todo así y fue la primera y la última que gané en 4 años de amateur. Con lo cual siempre me he considerado un ciclista no de mucha calidad, porque alguien que solo consigue una victoria en 4 años no se puede considerar un ciclista de calidad. El cuarto año sí que tenía resultados, sí que era un corredor, decente, pero no un corredor ganador. Entro en la estructura del equipo amateur que estaba, se hace un equipo profesional, se llama CHCS, quizás el corredor más destacado en aquel momento se llama Abraham Olano, y ese equipo en esta época, en marzo, abril, abrimos los medios de comunicación, no es como ahora, donde hay comunicación, donde hay medios y demás, abrimos el periódico y vemos que el equipo ha desaparecido cuando estábamos un día antes de empezar a competir la Semana Catalana. Entonces, desde allí prácticamente nos organizamos y unos nos recalificamos, otros se encuentran equipo y los propios equipos, los propios ciclistas me empujan un poco ya que teníamos el coche, teníamos la estructura tanto del profesional como del amateur, a organizar carreras, a llamar organizadores y demás, y me empujan un poco los propios compañeros a gestionar. ¿Por qué no gestionas tú las carreras? Porque empezamos, te digo todo esto porque empezamos a ir un día uno director, otro día otro director, entonces nos alternábamos quién corríamos y quién nos ayudábamos. Y a veces corríamos todos, íbamos con el coche y todos competíamos, dejamos el coche y cuando un día había un pinchazo o un problema, es que no tenemos coche. Bueno, pues uno tiene que hacer de coche, el otro tiene que hacer de director. Entonces así nos alternamos y cuando, por circunstancias, cuando iba yo, pues conseguimos más victorias, conseguimos que nos diesen un poco de dinero para ir a las carreras, un hotel, para no tener que gastarlo del bolsillo. Pues siempre conseguíamos alguna cosita y al conseguir esas cositas, pues los propios ciclistas me empujaban a ser ciclista. Al año siguiente me dicen que si sigo, pues hacemos todos juntos un equipo y así empieza mi labor como director, un poco proporcionada o empujada o con el aliento de los propios compañeros. Me hago director con 21 años, con 28 hago un equipo con 21 años propio ya prácticamente desde cero.
y bueno, pues varios equipos, entre esos Oscar Freire, muchos nombres importantes, y con 28 años me llaman para ser director del MAPEI, ¿no? Donde me encuentro muchos corredores que son mayores que yo, prácticamente, pues en aquella época pues estaban Bramati, los que son ahora mis compañeros de director, ¿no? Bramati, Zanini, Luca Guercilena de preparador, eh, mucha gente en la cual ahora mismo es el entorno de muchos directores, ¿no? Con 28 años estoy en MAPEI, el 2001-2002, a partir del 2003 voy a Vini Caldiola en Italia, 2004 empiezo con Mauro Gianetti nuestra faceta de crear nuestro propio equipo, donde somos, aparte de dirigentes, también somos propietarios de la sociedad gestora, y 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Saunier Dual, 2009 Fuji Serveto, 2010 Futon Serveto, 2011 Geox, 2012 es mi periplo donde hago 2 mundiales con la selección de Chile como seleccionador. 2012 me incorporo a Lampre, hago 2012-2013 con Lampre, 2013-2014, 2015-2016-2017 estoy con Quick Step, ya que mi amistad con Patrick Lefebvre, cuando él se marcha de MAPEI, yo llego a MAPEI, pero seguimos teniendo una conexión personal, profesional y de confianza. Y bueno, pues me uno a Patrick Lefebvre a hacer un nuevo concepto de ciclismo que más que el hecho de hacer director deportivo, hago un concepto que es de scout con Quick Step. En su momento se llamaba Ethics, luego Quick Step. Y luego a partir de 2018, cuando tenía todavía 3 años más de contrato con Quick Step, me vuelve a llamar Mauro Gianetti, que llevaba muchos años trabajando con él desde 2003 en lo que era Saunier Dual y las diferentes estructuras hasta el 2011 con Geox. Y a partir de ahí, bueno, pues me uno al proyecto UAE Team Emirates, a partir de hablar Mauro Gianetti con Patrick Lefebvre para liberar mi contrato, ya que yo me comprometo con Patrick Lefebvre y creo que la decisión no es mía, sino la decisión es de Patrick. Y Patrick, bueno, pues interpreta que en aquel momento, es el periodo de 3 años, tenemos 16 ciclistas de menos de 24 años en la plantilla World Tour, generados por este digamos, scouting que se realiza en esos 3 años, y que tampoco va a haber mucho más espacio para tener tantos jóvenes durante los próximos años, con lo cual pasa a formar parte del equipo UAE Team Emirates del 2017 y 2018, y ya en el 2019, porque prácticamente empiezo cuando el equipo estaba hecho en el 2018, y en el 2019 empiezo a poder gestionar desde la parte Team Manager, Sport Manager, lo que yo considero una composición de equipo con mezcla de muchos jóvenes talentos, con espacio deportivo para estos jóvenes talentos, con veteranos mezclados con la experiencia que ellos aportan y con las ganas y la calidad de los jóvenes talentos. Y bueno, estoy inmerso en ese proyecto UAE Team Emirates hasta la fecha. Oye, ha sido súper exitoso. Bueno, ahí la cúspide de todo esto ha sido Tadej Pogačar, pero has tenido otros ciclistas mucho antes, tal como comentas, cuando Lefebvre te pone en este cargo de scout. Ahí me imagino, existe una tremenda cantera de ciclistas, y ahí te voy a preguntar, esto de scout, claro, una cosa es observar, ver, seleccionar, pero una vez que le apuntan o preseleccionan a alguien, ¿qué más viene para ese ciclista muy joven que de alguna manera lo seleccionan estos equipos? ¿Cómo trabajan ustedes con ellos? Algo comentaste ahí, lo mezclan con mayor experiencia, pero ¿cómo es ese trabajo con ellos? Bueno, la verdad que no hay un trabajo generalizado, porque hay tantas personalidades y a veces hay tantas diferentes mentalidades. El factor humano, el factor personal es tan importante y mucho más que el factor deportivo, porque todos los factores que establecen la estabilidad deportiva y estabilidad humana y personal de cada ciclista inciden para el rendimiento. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo ser un europeo y vivir en tu casa y viajar directamente desde tu casa a las carreras, que el tener un cambio de residencia, un cambio de actitud, un cambio de modus vivendi, por ejemplo, de un sudamericano, de un asiático
o de un corredor, por ejemplo, musulmán, como son de los Emiratos Árabes, donde en este periodo hay un Ramadán. Entonces, no se puede generalizar porque el concepto de cada uno de los ciclistas es tan diferente que hay que saber estudiar, analizar, ayudar y sobre todo yo busco siempre qué es lo que necesita cada corredor para desarrollar su talento de la mejor manera posible, qué es lo que necesita para que ser tan bueno sea más fácil, qué es lo que se necesita para que su adaptación sea menos agresiva en el sentido de cambios drásticos. Entonces, el generalizar, creo que el éxito es no generalizar, sino individualizar el calendario, el trato humano en cada uno y no pretender que todos se adapten a mí, al equipo o a las circunstancias, sino adaptarnos a cada persona, a cada ciclista, qué es lo que necesita y qué es lo que se requiere para ser mejor y desarrollar su talento de la mejor manera posible, o cuáles son las herramientas que tenemos que darle para que eso ocurra. Ahora, un poquito uno desprende de esto que mediciones típicas, potencia, qué sé yo, lactato, VO2 máximo, deben estar ahí en esta cocina, pero de las cosas más importantes es la actitud, por lo que debo entender de estos grandes deportistas, ¿no? A ver, es muy importante porque si tú no tienes la motivación, la pasión, la tranquilidad, la estabilidad y sobre todo trabajar al 100%, necesitas todos estos pasos. Esto es como la rueda de la bicicleta. Si una rueda está descentrada o está poco hinchada o pega en el cuadro, no avanza. Y tienes que tener todo en perfectas condiciones para que la rueda avance. Y tú estás sacrificándote personalmente, profesionalmente, familiarmente, como para que todos estos aspectos no estén perfectamente alineados para poder salir a entrenar todos los días con la mentalidad necesaria, trabajar todos los días con la tranquilidad necesaria, establecer objetivos con las pautas marcadas y con el calendario asignado, tener una tranquilidad mental y personal que vaya en consecuencia con el trabajo que tienes que realizar. Es tan importante como el hecho de tener buenos valores. Clarísimo. ¿Cómo cambia eso? Algo mencionaste que tuviste una experiencia con la selección chilena. Ahí estos valores, me imagino, ya están un poquito más maduros, ya no es una labor de scouting, probablemente mucho más de orientador y de sacarle el máximo provecho a alguien que ya tiene algún recorrido. ¿Cómo manejaste eso con la selección? Puede haber sido cualquier selección, la verdad. Pues sinceramente fue un poco complejo en el sentido que había una federación, pero que existía otra federación. A mí me llamó Carlos Oyarzún, que querían pues un acompañamiento en los mundiales y alguien que tuviese esa experiencia para estar en los mundiales a nivel de inscripciones, federación, UCI, reglamentación, todo que estuviese bajo control. Pero me encontré ante una división de ciclismo enorme, puesto que había una selección que tenía, una federación que tenía recursos, otra federación que tenía la aceptación de la UCI. La verdad que fue todo un poco, sinceramente, no voy a negar, fue un poco caótico y simplemente hice un acompañamiento en los dos mundiales y bueno, pues no hubo más allá que eso. Y a partir de ahí, bueno, pues me centré en ese momento con el año que ya estaba con Lampre, también acompañé el Mundial de Toscana como selección chilena, pero un poco más como favor personal, casi que como una función específica. Perfecto, ya. Vamos a lo que muchos se preguntarán. ¿Cómo fue esa labor de scouting? No sé si la hiciste tú con Tadej, y yo sé que has visto a cientos y decenas de tremendos ciclistas. ¿Cómo fue el nacimiento de Tadej y el surgimiento en un equipo del nivel del UAE? Cuéntanos un poquito, ¿participaste tú personalmente? ¿Cómo fue eso? ¿O más bien de pues, sí, no. La verdad que sí, no, en el sentido que yo salí ese año del Lampre, que se convierte en UAE, y en ese año me acuerdo que cuando estaba el antiguo manager, yo ofrecí ciertos correos como Gaviria, como sprinter, y me dijeron, ¿cómo vamos a traer un sprinter colombiano? Me acuerdo, ¿no? Fueron un poco esas palabras, o sea, esa aceptación de jóvenes talentos
y demás estaba todavía no muy visto. O sea, era como más quiero ver para creer, dame lo que funciona o lo que se puede mejorar. Y era un poco, en ese momento del ciclismo, el traer jóvenes, el aportar jóvenes era mucho más difícil que ahora prácticamente es como una moda, ¿no? Yo cuando empecé y hablaba de correr jóvenes y sobre todo sudamericanos, era como no lo veían, no se veía, no se aceptaba, incluso me costaba, me costó. De hecho, te digo la respuesta que cuando ofrecía a un corredor como Fernando Gaviria a Lampre me dijeron, pues es un velocista colombiano, no, hombre. O sea, ni se valoró. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que empecé con Quick Step y vi muchos corredores y en aquel momento hacíamos test en un centro que se llama Bacal Academy, que es el centro que tiene Quick Step en Leuven, en Lovaina, en Bélgica, y llevaba muchos corredores. Entonces, en ese momento había una unión entre el ciclismo esloveno y Lampre, que había muchos corredores eslovenos con Lampre y había una conexión de Eslovenia con Lampre, pasaron muchos ciclistas, muy buenos ciclistas. Y me acuerdo que cuando yo conocí en el 2017 a Tadej Pogačar, lo conocí en Moto2, lo conocí de junior, que ganó la Unillana de una forma espléndida, pero no lo conocí personalmente. Y en Moto2, en Croacia, en el castillo del Istrian Trophy, una carrera que se acaba de celebrar ahora mismo, categoría amateur continental, me puse en contacto con él y aprovechando que iba a correr la Gambe Belgen con la selección eslovena, creé una conexión para que viniese conmigo personalmente para hacer en Bélgica unos test, aprovechar que iba a ir a Gambe Belgen, entonces venía 3 días antes en vez de un día antes para hacer el test, para que no afectase su rendimiento a la carrera. Y en ese momento pues, creó un poco de alarma donde Quick Step o Machín se lleva a Bélgica a este corredor. Entonces Lampre, que había una conexión con Eslovenia, acelera lo que era ya UAE, acelera el proceso para contratar y para decirle que muy listamente, pero no realmente, le dicen que van a firmar cuando no es verdad que le íbamos a firmar, simplemente le iba a hacer un test. Entonces, bueno, pues se acelera el proceso de UAE a firmar a Tadej Pogačar un poco provocado por todo esto, ¿no? El corredor, para que no venga a hacer el test, tan siquiera no corre ni la Gambe Belgen, entonces se queda en Italia y hacen un acuerdo con UAE y prácticamente, bueno, pues en un futuro muy, muy cercano, pues nos volvimos a juntar y recordamos todas estas circunstancias de manera muy agradable. Pues casi fortuito e inesperado, mira. Oye, ¿y qué es lo que tú como coach, como director deportivo, ves como algo distintivo en Pogačar? Porque una son las condiciones físicas que puede tener, que son tremendas, pero ya lo has dicho, o sea, hay mucho de la manera de abordar el deporte, de la actitud que tiene. ¿Qué cosa especial ves tú en Tadej? Pues es que no sabría decírtelo, porque esto, por ejemplo, me pasó también ese mismo año. Me pidieron primero hacer de Sport Manager, luego seguido me pidieron hacer Team Manager. Entonces, para depurar responsabilidades a los directores les hice, o creo que decidimos todos juntos que hiciesen los directores el programa, ¿no? El calendario, que ahora mismo, pues bueno, pues es un poco mi función, el hacer el calendario, establecer objetivos, prioridades, repartir calendario entre líderes, todas estas cosas que realmente es lo que hago ahora, ¿no? Pero en aquel momento no lo hice ese año porque iba a responsabilizarme de la función Team Manager. Es un ejemplo para que veas un poco la pregunta hilarna, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ese año sí que hablo con Jasper Philipsen y hago un scout con Jasper Philipsen para Quick Step, y ese año, cuando yo paso a UAE, le llamo a Patrick Lefebvre y le digo, oye, Patrick, este corredor es muy bueno, cógelo aunque yo me marche, porque es un perfil muy Quick Step, es un velocista, es un belga, es un corredor muy Quick Step. No lo quiero coger. No creo que sea tan bueno. O no considero que sea el momento de contratarle ahora. Entonces le digo, pero este trabajo lo he hecho para Quick Step. Nunca he enseñado un report a nadie que no sea Quick Step del trabajo que he hecho Quick Step. Este corredor es de Quick Step. Si tú no lo quieres, lo voy a firmar yo, porque no quiero que vaya a otro equipo, porque es muy bueno, pero si tú no me das el ok,
por respeto me tienes que dar el ok, aunque sea simplemente moralmente. Me dio el ok y contratamos a Jasper Philipsen. Y al hilo de todo esto, con permiso de Patrick Lefebvre para firmar a UAE a Jasper Philipsen, al hilo de todo esto, los directores en aquel momento hacen un calendario. Y cuando hacen el calendario, veo que Tadej Pogačar tenía 36 días de competición en todo el año, y entre ellas París-Roubaix. Entonces fue cuando hablé con los directores y les dije, señores, tenemos corredores que son buenos corredores. Hemos contratado a Cristian Muñoz, es un buen ciclista. Hemos contratado a Río Oliveira y Oliveira, son buenos ciclistas. Pero Tadej Pogačar y Jasper Philipsen son campeones. Son auténticos campeones. Trátenlos como campeones independientemente de la edad que tengan. No miren el DNI de los corredores y la edad, ni el pasaporte cuando han nacido. Mírenlo por el talante y el talento. Y el talento es de ser campeones. Trátenlo como campeones. Este calendario para Tadej Pogačar no va bien. Hay que cambiarlo radicalmente. Se cambió. ¿Y por qué? Pues esto es como si yo a ti te pregunto, ¿cómo tú me dirías o me explicarías cuándo una mujer te parece una belleza y cuándo no tanto? Química, no sé. Química. Llamémoslo química, entonces. Mira. Extraordinario. Oye, y ahora quiero pasar, yo sé que queda poquito, estás con muy poco tiempo. Quería preguntarte por la figura española. Ya uno como latinoamericano sigue o ha seguido mucho a los equipos españoles. Yo sé que tú estás un poco desconectado en términos de equipo, pero claro, uno recuerda a Valverde, no hace mucho, Alberto Contador, y si te vas para atrás, muchos españoles extraordinarios, digamos, qué decir de Miguel Indurain. ¿Cómo ves tú a España hoy en día en términos de sus competidores, más que su equipo, que es el Movistar hoy en día? ¿Cómo ves a España actualmente? A ver, lo veo bien. Lo que ocurre es que venimos en un país, yo conozco bien el ciclismo y la cultura española y he hecho mucho ciclismo en España. Y realmente en España, en muchos casos, a través de los medios de comunicación, siempre se ha buscado, cuando llega Indurain, se busca generar clones y comparativas. Y creo que es lo peor que le puede pasar. Porque por generar una comparativa, como en su momento tuvimos un corredor que te acabo de nombrar, que fue fugazmente compañero mío en este equipo que te digo profesionales, Abraham Olano, todos querían en España que fuese el nuevo Miguel Indurain. Y un corredor como Abraham Olano, que consigue un palmarés envidiable, no se le valoró en suficiente medida porque todos esperábamos que fuese Indurain. Y las comparaciones son odiosas. Un corredor del carácter de Miguel Indurain es Miguel Indurain y punto. Es como si todo el mundo en Bélgica quisieran que fuesen todos Eddy Merckx. Y el concepto de Eddy Merckx no ha existido más y no buscan en Bélgica un nuevo Eddy Merckx porque valoran al sprinter, valoran al clasicómano y valoran al escalador. No buscan que sean un clon de Indurain o de Eddy Merckx en este caso. En España sí quieren que todos sean Indurain. Abraham Olano lo sufre en primera persona. Y luego cuando hay un concepto de ciclista totalmente nuevo, que hubiese sido idolatrado en cualquier punto del planeta, se llama Óscar Freire, no está suficientemente valorado porque no hay la cultura del velocista o del corredor que pueda ganar en clásicas o el corredor que gane campeonatos del mundo, pero dime a ver cuántos corredores en el mundo han ganado 3 campeonatos del mundo. En la actualidad creo que ha sido Sagan y Freire. Y el hecho de no valorar a un corredor como Óscar Freire es porque seguimos la estela de Miguel Indurain y luego aparecen en una racha de tiempo muy corta, aparecen Valverde, Contador, Freire, Samuel Sánchez, Joaquín Rodríguez, 7 corredores entre los 10 mejores del mundo y seguimos buscando Indurains. Con una genética increíble, un monstruo. Y yo creo que, y en este tema, por ejemplo, yo intento defender siempre a mis ciclistas. Siempre lo he hecho, siempre lo haré, y es mi hábitat natural
Entonces, cuando todo el mundo, y sobre todo los periodistas españoles, me preguntan por Juan Ayuso, ¿a quién se puede parecer? Digo, no, absolutamente a nadie. Juan Ayuso es Juan Ayuso, con sus defectos y con sus virtudes. No se parece a nadie, ni quiero que le comparen a nadie deportivamente, ni personalmente, porque tiene su identidad propia, es otro ciclismo absolutamente diferente, porque ya van a empezar es más a Valverde, es más a Contador, es más... No. Juan Ayuso es exactamente igual que Juan Ayuso. No se parece a nadie más, ni quiero que le comparen a nadie más por la defensa de Juan Ayuso. Notable. Bueno, hay muchos corredores españoles, así que tengamos fe que en algún minuto alguno de ellos va a aparecer. ¿Alguno en vista para el UAE o no? ¿Alguno adicional? Sí. Tenemos corredores importantes con perspectiva UAE. Extraordinario. Oye, Maxim, mil gracias por la entrevista. Eres un hombre tremendamente ocupado. Felicitaciones, ya lo habíamos comentado, por el triunfo en la Vuelta a Cataluña. Nuevamente el UAE en el primer lugar junto con Tadej Pogačar. Y bueno, te deseamos lo mejor, Maxim, y espero que no sea la primera y última de esta entrevista. Así que muy agradecido. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un placer. Un abrazo. Adiós. Chao. Gracias. Chao.